Bienvenidos a Ius Tupismos. Hoy vamos a desmenuzar una de las figuras más fascinantes y, digámoslo, a veces hasta cinematográficas del derecho civil, el dolo. Uno siempre piensa en estafas, en engaños muy elaborados, pero la realidad jurídica es mucho más sutil y compleja. Nuestro objetivo hoy es entender sus distintas caras, sus clasificaciones y, sobre todo, su impacto real en los contratos y en la vida de las personas. Es una figura clave, sin duda. Y para que no sea solo teoría, podríamos usar como guía un caso histórico increíble que lo tiene todo. El de Alfredo Parab Dreyfus, un químico que a principios del siglo XX, acá en Chile, convenció a medio mundo de que podía convertir cobre en oro. El alquimista estafador, me encanta. Se formó una sociedad, se vendieron acciones. Fue un escándalo mayúsculo. Y ese caso nos va a servir muy bien para ver cómo el dolo se manifiesta en la práctica. Perfecto. Entonces, para empezar a ordenar las ideas, el dolo no es un concepto monolítico, ¿cierto? Actúa en canchas muy distintas dentro del derecho. ¿Cuáles son esos tres grandes ámbitos de aplicación? Esa es la primera gran distinción y es fundamental. El primer ámbito, y el que más se asocia a la idea de estafa, es en la celebración de los actos y contratos. Aquí el dolo es un vicio de la voluntad, o sea, ocurre antes o justo en el momento de contratar. Y su objetivo es precisamente conseguir ese consentimiento que de otra forma no se obtendría. O sea, ¿es el engaño para que alguien firme el papel? Como la gente que compró las acciones de Parab Dreyfus pensando que se harían millonarios con oro falso. Exactamente ese. Si el engaño es determinante, como en ese caso, puede llevar a anular todo el acto. El segundo ámbito es muy diferente. Es en la ejecución de los contratos. O sea, el contrato ya es válido. Claro. Aquí el contrato ya nació válido. Nadie fue engañado para firmar. El dolo aparece después, en la fase de cumplimiento. ¿Cómo sería eso? ¿Un incumplimiento a propósito? Precisamente. No es lo mismo no poder pagar una deuda por un mal negocio, que sería culpa, a, por ejemplo, esconder los bienes para no pagar. Esa intención de perjudicar agrava la responsabilidad. El artículo 1558 del Código Civil es clarísimo en esto. El deudor que incumple con dolo no solo responde por los daños que se podían prever al momento del contrato, sino también por los imprevistos. La sanción es mucho más dura. Entiendo. La ley castiga la mala intención en el cumplimiento. Y el tercer ámbito nos saca del mundo de los contratos, ¿verdad? Así es, nos lleva a la responsabilidad extracontractual. Aquí el dolo es la base de lo que llamamos delito civil. La definición clásica del artículo 44 del Código, la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro, apunta directamente a esto. Y hay que aclarar que injuria ahí no es un insulto. Exacto, muy buen punto. En este contexto legal, la palabra injuria se traduce simplemente como daño. Es la intención de dañar a otro, sin que exista un contrato previo entre ellos. Ok, entonces el dolo puede anular un contrato, agravar un incumplimiento o directamente constituir un delito civil. Es un concepto multifacético. Pero vayamos al corazón del asunto. La definición habla de maquinación fraudulenta. Esa expresión suena muy potente. No es solo decir una mentira. No lo es. Implica una puesta en escena, un artificio. La doctrina descompone el dolo en dos elementos que deben coexistir. Primero, un elemento psicológico, la intención, el ánimo de engañar. Y segundo, un elemento material, las acciones concretas que se realizan para lograr ese engaño. ¿Como alterar el cuentakilómetros de un auto? Exacto, eso es un acto material. O algo más sofisticado, como los informes de laboratorio falsos que presentaba para Parab Dreyfus para avalar su supuesta transmutación de cobre en oro. Y me imagino que no siempre es una acción. Se puede engañar quedándose callado. Absolutamente. Y eso se conoce como dolo negativo o reticencia. Es el silencio malicioso. Ocurre cuando una parte tiene la obligación de informar sobre un hecho crucial y deliberadamente no lo hace. Por ejemplo, Vender una casa sabiendo que tiene un problema estructural grave y oculto, y no decir nada. Ese silencio es tan doloso como una mentira activa. esto me lleva a una confusión que es muy común. Usamos las palabras dolo, fraude y mala fe casi como sinónimos, pero legalmente no lo son. ¿Cómo las diferenciamos? Es una distinción clave.
Y el jurista Luis Claro Solar lo explicaba de forma muy gráfica. La mala fe es el género, es la categoría más amplia. Es actuar con la conciencia de que se está perjudicando un interés ajeno. El dolo y el fraude son, digamos, dos especies de mala fe. Ok, La diferencia está en a quién se busca perjudicar. a ver si entiendo. ¿El dolo es más personal entre los que contratan? Exacto. En el dolo, una de las partes engaña directamente a la otra para obtener su consentimiento. El engaño ocurre dentro de la relación que se está formando. El vendedor del auto con el cuentakilómetros alterado comete dolo contra el comprador. En cambio, en el fraude, el acto se realiza para perjudicar a un tercero. A alguien que no es parte de ese acto. Justamente. El ejemplo clásico es el del deudor que, para no pagarle a su acreedor, le vende todos sus bienes a un amigo a un precio irrisorio. Claro, el contrato de venta entre el deudor y su amigo puede ser válido entre ellos, pero el perjudicado es el acreedor, que es un tercero. Ese es el ejemplo perfecto de la acción pauliana, que es una acción contra el fraude. O el caso del vendedor que vende la misma propiedad a dos personas distintas. La segunda venta es un fraude respecto del primer comprador. El objetivo del engaño está fuera del acto mismo. Queda clarísimo. Ahora, entremos en lo que muchos nos pidieron. La clasificación del dolo. Aquí es donde se juega el resultado de un juicio, porque dependiendo del tipo de dolo, las consecuencias son radicalmente distintas. Totalmente. Esta es la parte medular. La primera clasificación, quizás la más pintoresca, es entre dolo bueno y dolo malo. Dolo bueno suena a una contradicción en sí misma. ¿Cómo puede ser bueno un engaño? Es que en realidad no es un engaño en sentido jurídico. Es la astucia comercial, la exageración publicitaria que es socialmente aceptada, digamos. Ah, ya veo. Cuando una pizzería dice que tiene la mejor pizza del universo, nadie va a demandarlos por publicidad engañosa, ¿cierto? Es una hipérbole. El dolo malo, en cambio, es el engaño real sobre cualidades determinantes del producto o servicio. Es mentir sobre algo que, de saberse, habría cambiado la decisión de contratar. Ok, la pizza del universo está a salvo. Luego tenemos la distinción que ya mencionamos, dolo positivo y dolo negativo. Correcto. El positivo es la acción, la mentira, el documento falso, la puesta en escena. El negativo, o reticencia, es la omisión, callar cuando la ley o la buena fe obligaban a hablar. Pero la clasificación más importante de todas, la que define si un contrato sobrevive o no, es la que distingue entre dolo principal o determinante y dolo incidental. Esta debe ser la pregunta del millón en un tribunal, ¿no? La diferencia entre que un contrato se anule por completo o que solo haya que pagar una compensación. Precisamente. El dolo es principal o determinante cuando el engaño es de tal magnitud que sin él, la víctima sencillamente no habría contratado. Es la causa directa del consentimiento. Justo. Si alguien le vende un cuadro falso de Picasso y lo compró porque era un Picasso, el dolo es principal. Sin esa creencia, no hay contrato. ¿Y el incidental por descarte es cuando el engaño no fue tan central? Exacto. En el dolo incidental, la víctima igual habría contratado, pero lo habría hecho en condiciones diferentes, probablemente más favorables para ella. ¿Un ejemplo? Pensemos en el auto con el kilometraje adulterado de 200.000 a 80.000 kilómetros. Quizá el comprador lo habría adquirido igual, pero si hubiera sabido la verdad, habría pagado un precio mucho menor. El dolo no motivó el acto de comprar, pero sí influyó en las condiciones, como el precio. Como veremos, la sanción cambia por completo. Y la última clasificación parece más bien teórica, pero tiene una consecuencia muy práctica. Dolo pasado y dolo futuro. Efectivamente. Se refiere a la posibilidad de perdonarlo. El dolo pasado, una vez que ocurrió y que la víctima lo conoce, puede ser perdonado o condonado. O sea, puedo descubrir el engaño y decidir seguir adelante igual. Puedes, pero la ley es tajante con el dolo futuro. El artículo 1465 prohíbe perdonar de antemano el dolo que otra persona pueda cometer en el futuro. Claro, sería como darle a alguien un permiso para estafar. Una cláusula en un contrato que dijera acepto cualquier engaño futuro sería nula. Exactamente. Atenta contra el orden público y los principios básicos de la buena fe. Bien, con este mapa de clasificaciones llegamos al punto crucial. Se prueba el dolo en un juicio. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuáles son las sanciones?
Aquí es donde todas las piezas encajan. Para que el dolo vicie el consentimiento en un contrato, se exigen dos requisitos que deben darse juntos. Primero, que sea obra de una de las partes. Y segundo, que sea principal o determinante. Un momento. ¿Qué pasa si el engaño viene de un tercero, ajeno al contrato, y la otra parte no sabía nada? En ese caso, el contrato no se anula. La víctima del engaño no puede pedir la nulidad, pero sí puede demandar a ese tercero por todos los perjuicios que le causó. Se protege la estabilidad del contrato si la otra parte actuó de buena fe. Esa es la lógica. Ahora, un matiz importante. Si el dolo lo comete un representante legal o un mandatario de una de las partes, la ley considera que es como si lo hubiera cometido la propia parte. Ahí sí se puede anular. Y en los actos que no tienen contraparte, como un testamento, ¿qué ocurre? Ahí es más simple. Como no hay otra parte, basta con que el dolo sea principal para que vicie la voluntad, sin importar de quién provenga. Si un heredero engaña al testador para que lo beneficie, ese testamento puede anularse. Perfecto. Y ahora, las sanciones, que dependen de si el dolo fue principal o incidental. Así es. Si el dolo es principal y es obra de una de las partes, la sanción es la nulidad relativa del acto. La víctima tiene un plazo para pedirle a un tribunal que deje el contrato sin efecto como si nunca hubiera existido. ¿Y si es incidental? Si el dolo es solo incidental, el acto se mantiene válido, no se anula, pero la víctima tiene derecho a exigir una indemnización de perjuicios. Y en esa indemnización había una distinción muy interesante sobre quién paga qué. Sí, el artículo 1458 es muy sutil en esto. Distingue entre quien fraguó el dolo y quien simplemente se aprovechó de él. La persona que ideó y ejecutó el engaño responde por el total de los perjuicios. Pero volvamos al caso de Paret Dreyfus. Hubo gente que compró las acciones fraudulentas, y al ver que subían de precio, las vendieron a otros antes de que explotara el escándalo. Esos segundos vendedores quizá no idearon la estafa, pero se beneficiaron de ella. Claro, actuaron de buena fe, pero ganaron plata gracias al engaño original de otro. ¿Qué pasa con ellos? La ley dice que quien se aprovecha del dolo ajeno, sin ser cómplice, responde, pero solo hasta el monto del provecho que obtuvo. No se le obliga a reparar todo el daño, pero sí a devolver el enriquecimiento que obtuvo injustamente. La jurisprudencia de la época en el caso Paret Dreyfus, de hecho, se orientó en ese sentido. Fascinante. Nos quedan dos preguntas prácticas para cerrar. Primero, esto suena muy difícil de probar. ¿Cómo se demuestra la intención de engañar de alguien? Y segundo, hay una regla muy curiosa sobre qué pasa si quien comete el dolo es un incapaz, como un menor de edad. Sobre la prueba, la regla de oro del artículo 1459 es que el dolo no se presume. Debe ser probado por quien lo alega. Esto se basa en otro principio general del derecho. La buena fe sí se presume. Demostrar la intención es complejo, claro, pero se puede hacer a través de cualquier medio de prueba. Correos, testigos, peritajes. ¿Y qué pasa con el incapaz astuto? Es una regla excepcional y muy interesante del artículo 1685. Normalmente la ley protege a los incapaces y los actos que celebran son nulos. Pero si un incapaz relativo, como un menor adulto, usa el dolo para inducir a otro a contratar, por ejemplo falsificando su cédula de identidad para parecer mayor de edad, la ley lo castiga. Le impide a él y a sus herederos que después puedan pedir la nulidad del contrato. Es una especie de nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Justamente. Se protege a la persona que fue engañada y contrató de buena fe. Increíble. Para recapitular entonces, hemos visto que el dolo tiene tres campos de acción, que la diferencia entre principal e incidental es la que define si un contrato vive o muere y que la regla general es que la mala fe hay que probarla. Esa es la síntesis perfecta. Y para dejar una idea final para la reflexión, hay un debate doctrinario muy interesante. Nace de esa regla sobre quién se aprovecha del dolo ajeno. La acción judicial para exigirle que devuelva el provecho es una acción que busca restituir un enriquecimiento injusto o es una acción que busca indemnizar un daño. Y supongo que esa diferencia, que suena muy académica, tiene consecuencias muy concretas. Todas. La principal está en el plazo de prescripción, en cuánto tiempo se tiene para demandar. Si se considera una acción de restitución, el plazo general es de 5 años. Si se considera una acción de indemnización por un ilícito civil, el plazo es de 4 años. Un año de diferencia puede significar ganar o perder un juicio. Totalmente. La doctrina no es unánime, así que lo dejamos como una pregunta abierta. Excelente punto.
En nuestro próximo análisis vamos a seguir en esta línea y profundizaremos en otro de los vicios de la voluntad, la fuerza. ¿Qué ocurre cuando el consentimiento no es engañado, sino que es directamente coaccionado? Gracias por acompañarnos en Ius Tupismus.